Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tendremos la oportunidad de entrevistar a dos profesionales en el área de la química y la termodinámica. Ellos aportarán pequeñas reseñas históricas respecto al desarrollo de cada una de estas áreas. Sea cada uno de ustedes bienvenido y, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la licenciada Jennifer, quien nos dará aportes sobre la química. La química en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, la revolución industrial se amplía notablemente por los avances en química y electromagnetismo, de los que se dirá que construyeron una segunda revolución industrial. El empujón extraordinario experimentado por la ciencia francesa con motivo de la revolución fue agotándose visiblemente, cediendo ante la sólida renovación de la ciencia inglesa ya a la mitad del siglo. Sin embargo, lo más sorprendente fue el proceso por el que la ciencia alemana se impuso a los demás, alcanzando una clara supremacía a finales del siglo. La química entra en el siglo XIX bajo la influencia de Lavoisier y de su manual Elementos de Química, que recoge, entre otras aportaciones, la ruptura definitiva con la alquimia, la importancia del método cuantitativo y el principio de la conservación de la materia. Uno de los aportes más relevantes en este siglo proviene del inglés John Dalton, que retomó la teoría atómica que constituía una especulación eminente filosófica desde la época de Demócrito y explicó un nuevo sistema de filosofía química, que existen diferentes especies de átomos siendo iguales los de un mismo elemento químico. Por su parte, Prout, Thomson, Berzelius y Stack indagaron sobre los pesos atómicos de los elementos, concluyendo que aunque podían referirse al del hidrógeno, no eran números exactos. De la química inorgánica a la industria, también tenemos en este siglo este importante aporte. La química inorgánica vive su edad heroica entre 1790 y 1830. En esas primeras décadas del siglo XIX en Alemania se desarrolla conjuntamente la química y la agricultura. Es interesante observar entonces cómo evoluciona la química en Alemania, desde los filósofos de la naturaleza de la transición entre siglos, francamente relacionados con el romanticismo, hasta un predominio claro y rotundo químico-industrial antes de que este siglo acabe. Le agradece, licenciada Jennifer, por tan valiosos aportes y asimismo le damos la bienvenida al licenciado Gerson, quien nos dará aportes sobre el desarrollo de la termodinámica. Sea bienvenido. Tengan un excelente día. Muchas gracias por la entrevista proporcionada para el día de hoy. Aunque el tiempo es demasiado corto, muy agradecido por compartir esta parte de la historia con ustedes. Mi nombre es Gerson Cárcamo. Soy docente especializado en las áreas de física y matemática. Muy bien, tenemos poco tiempo, entonces quisiera compartir con ustedes la parte de la historia de Michael Faraday, nacido en el año de 1791 y fallecido en el año de 1867. Murió a la edad de 76 años, ¿ya? Este personaje, a modo personal, es uno de los personajes más icónicos del siglo XIX. ¿Ya? En el siglo XIX se dio la parte o una de las partes fundamentales en el desarrollo de la ciencia que nos permite hoy en día vivir las comodidades que nosotros tenemos. Es un honor para mí el poder compartir con ustedes este conocimiento. Entonces, Michael Faraday aportó grandes ideas a diversos campos. Muchos campos de la ciencia fueron objeto de estudio para él. Sin embargo, cabe recalcar que fue un personaje de suma importancia para la historia de la ciencia, quien tuvo su primer contacto o inició sus estudios y su interés por la ciencia misma en el año de 1810. Este personaje, como ya dijimos, hizo demasiados aportes, aportó bastante al desarrollo de la ciencia. Dentro de los temas principales podemos hablar
él hizo aportes a la electricidad, hizo aportes a la hidrostática, a la óptica, entre otras ciencias. Sin embargo, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de citar que fue uno de los exponentes de la química como tal, de la ciencia química. Fue uno de los personajes que consideró a la química la llave para conocer la naturaleza. Y fue en este siglo XIX específicamente, al tiempo en que nos estamos refiriendo en esta entrevista, en donde él hizo aportes específicamente al campo de la electrodinámica. Este personaje hizo grandes aportes y tuvo la oportunidad de trabajar, de aportar ideas a ciertas leyes que ya poseían, a ciertos estudios que ya tenían otros grandes personajes que no podemos hablar de todos en este momento porque se nos iría demasiado tiempo, ¿verdad? Dentro de los cuadros podemos citar algunos personajes de relevancia con quienes tuvo contacto directo Michael Faraday. Dentro de ellos podemos mencionar al señor Ampere, hizo grandes aportes a la energía, el señor Volta, podemos hablar también de Gauss y podemos hablar de Ohm, entre otras personas. Sin embargo, Michael también hizo, como les repito, esos grandes aportes, dio esa idea dinámica de lo que conocemos hoy. Tuvo su mayor realce en este siglo XIX cuando ya eran conocidos los experimentos o los temas relacionados a la botella de Leyden y a la pila voltaica. Estos experimentos trataban con energía, pero trataban con la energía electrostática. ¿Qué quiere decir energía electrostática? Aquella energía que no posee movimiento. Entonces él se puso a pensar, ok, ya somos capaces de poder trabajar con energía sin movimiento. Pero ¿qué pasaría si nosotros le damos uso a esa energía y le damos movimiento y se aplican los principios de la física como tal, en donde dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma? ¿Qué podemos hacer entonces con esta energía? Pues empezó él a generar ideas, empezó a generar hipótesis, empezó a generar dudas y llegaron a la invención o llegaron a la conclusión de iniciar a trabajar con la electrólisis. ¿Y qué es la electrólisis? La electrólisis pues tuvo uno de sus inicios bien apegados a la ciencia en este siglo XIX. Precisamente las leyes pues fueron proporcionadas por Michael Faraday, quien es el principal exponente de estas teorías, y la electrólisis pues simple y sencillamente consiste en separar los elementos de un compuesto por medio de la energía. Y aquí pues podemos hablar de algo tan simple, algo tan sencillo, el H2O, el agua. Por medio de la electrólisis se pueden separar estos componentes que conforman la estructura molecular del agua. ¿Por qué? Porque podemos separar el hidrógeno, podemos separar el oxígeno y también pues podemos separar algunas partes no tan relevantes, pero que le dan el sentido del agua. Por ejemplo, podemos decir, el agua en su forma pura no es conductora de la energía. Si nosotros tuviéramos agua destilada al 100%, esa agua no es conductora de energía. Lo que le da la conducción de energía al agua precisamente son los minerales presentes en ella que le dan esta propiedad. Entonces, teniendo esta idea, teniendo este principio de la electrólisis, Faraday empezó a buscarle un uso útil a esta teoría. ¿Cómo poder conducir la energía a través de qué? Se podía transmitir a través del espacio, a través del aire, a través de qué. Entonces surgió la idea del arco de carbono. En el arco de carbono pues hablamos de la transmisión o del paso de la energía a través de ciertos materiales para poder obtener un fin primordial. También en el arco de carbono lo podemos encontrar como la lámpara de carbono, que fue llamada así en honor al
en honor al científico que fue capaz de hablar de todo esto. Perdón. Entonces, la lámpara de carbono nos daba ese principio de poder conducir la energía provocando a una cierta distancia un arco luminoso. Y fue así en donde iniciaron los primeros pasos para la energía eléctrica o la iluminación eléctrica que hoy en día conocemos. Esa energía que nos es tan indispensable hoy en día tuvo sus inicios desde acá, y fue precisamente Michael Faraday quien hizo su aporte para ello. Y así mismo, pues entonces podríamos seguir hablando, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó demasiado pronto. Pero hablamos del siglo XIX, en donde tuvo su mayor realce este personaje, ampliando sus teorías, haciendo sus aportes a la electrodinámica como tal. Como les dije al inicio, no podíamos dejar de un lado, no podíamos citar su afición también por la química, que fue uno de sus grandes aportes que dejó a nuestra humanidad. Y asimismo, pues podríamos seguir hablando mucho acerca de Michael Faraday y de esos aportes que hizo a la ciencia, a la electrodinámica del siglo XIX, que fue la que vino y empezó a cambiar radicalmente la existencia del ser humano. Espero hayan disfrutado un poco de esta información compartida. En una próxima ocasión, si me pudieran invitar, sería todo un honor y un gusto poder impartirles otra entrevista acerca de la historia de la física, que es muy emocionante. Muy agradecido por su atención. Buen día. Se le agradece a cada uno de los presentes por tan valiosas contribuciones y asimismo esperamos de que haya sido de su agrado